Ya. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Eh, esta semana nos toca el tema de nomenclatura inorgánica. Después de mucho tiempo sin haber tenido clases, vamos a hacer este tema. A ver, ¿qué es la nomenclatura inorgánica? Bueno, es como, por así decirlo, una convención que los químicos formularon y eso le permitió poder nombrar y formular diversas especies. Claro, nombraron los compuestos, los iones también, y a los elementos, a las sustancias químicas, mejor dicho, las especies químicas, teniendo en cuenta una proporción definida, ¿sí? En esta nomenclatura inorgánica vamos a ver lo que son tres tipos: el stock, el tradicional y la sistemática. Y algo muy importante para poder nombrar a los compuestos, elementos, iones o especies químicas son los estados de oxidación de cada elemento, en los que se va a formar un enlace con otros para poder, por así decirlo, formar los compuestos y poder nombrarlos. La nomenclatura inorgánica también nos sirve para clasificarlos y simplemente tener un nombre, ¿no? Para identificarlos, más que todo. Antes de empezar con las reglas de nomenclatura o cómo vamos a ir nombrando las sustancias, tenemos que ver ciertos conceptos básicos o conceptos previos, ¿verdad? El primero de estos es lo que es la valencia. La valencia es la capacidad de combinación de un elemento que forma un compuesto. Aquí dice que presenta valores enteros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el dióxido de carbono, la valencia de carbono es 4, porque, bueno, sí, se están compartiendo 4 electrones. Y igual acá, valencia del oxígeno, valencia del hidrógeno. ¿Qué pasó? ¿Levantaste la mano? ¿O te equivocaste? No, siga, me confundí. Ya. Ahora, también es importante conocer lo que es estados de oxidación. Los estados de oxidación son cargas reales o aparentes que presentan un elemento compuesto. Estos presentan signo, que es el positivo o negativo, e incluso puede ser cero para lo, y pudiendo ser enteros o fracciones. ¿Cuál es? O sea, si nosotros vemos los conceptos de cada uno, lo que es valencia y lo que es estado de oxidación, podemos decir que prácticamente podemos llegar a una confusión, ¿verdad? Pero la diferencia es que la valencia de cada elemento representa lo que viene a ser los electrones de valencia, por así decirlo. O sea, por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones de valencia, por eso es 4. ¿Y cuánto pueden? Mientras que el estado de oxidación representa la cantidad de electrones que va a ceder o va a ganar. Es por eso que presentan un signo positivo o signo negativo. Y cero para los neutros. Y ahora sí, empezamos con algunas reglas de estados de oxidación. El estado de oxidación de un elemento libre es igual a cero, o sea que no está ionizado, no está, por ejemplo, el potasio son elementos libres, aluminio o oxígeno. El oxígeno y el nitrógeno son moléculas diatómicas y el fósforo y el azufre. Todos tienen estado de oxidación cero cuando no están enlazados a otros elementos. Ahora, segundo, el estado de oxidación del hidrógeno es +1, siempre va a ser +1, a excepción de los hidruros metálicos. El estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2, pero tiene dos excepciones. ¿Cuáles son? El primero es que en los peróxidos va a ser -1 y con el flúor va a ser +2, ya que el flúor tiene mayor electronegatividad que el oxígeno y por eso que el flúor se comporta como anión
y el oxígeno como catión. La sumatoria de los estados de oxidación de los elementos es cero. Esto siempre que la molécula sea neutra. Si es otro ion, deberá ser la sumatoria igual de los elementos igual a la carga del ion, como dice acá en el punto 6. Y aquí en el punto 5 nos dice que el estado de oxidación de los grupos 1A, 2A y 3A son 1, 2, 3, como una analogía, ¿no? El grupo 1 tiene estado de oxidación 1. El grupo 2 tiene estado de oxidación 2 y el grupo 3 igual, estado de oxidación 3. Para acordarnos con mayor facilidad cuáles son los estados de oxidación de los elementos representativos de los grupos 1A, 2A y 3A. Y aquí una tabla de tanto metales, no metales y metales variables de estado de oxidación, ¿verdad? Por ejemplo, los halógenos. Aquí vamos a ver algo muy importante. Los halógenos son los que se encuentran en el grupo 7. Son los que están a un electrón desde que su configuración sea igual a la de un gas noble. Por eso que cuando se comportan como aniones, siempre va a ser -1 para que completen el octeto, ¿verdad? Y así los anfígenos, que entre ellos se encuentra el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, es -2, porque le faltan 2 electrones, que los cuales tiene que ganar para poder completar su configuración como la de un gas noble. Igual los nitrogenoides, carbonoides, etc. Aquí están los elementos del grupo 1A. Tienen esta oxidación 1, que son metales fijos, ¿verdad? Por cierto. Y igualmente del grupo 2, 2A, 3A, etc. Aquí los metales variables, que tienen más de un estado de oxidación. Y esto viene a ser los que son anfóteros. Los anfóteros son los que en ciertas ocasiones se comportan como un metal y en otras ocasiones se comportan como no metales. Y por eso que presentan diferentes tipos de estados de oxidación. Por ejemplo, el cromo, cuando se comporta como un metal, tiene estado de oxidación +2 y +3. Pero cuando se comporta como no metal, tiene estado de oxidación +3 y +6. Igual con esto. Igual con el resto de elementos que se encuentran en esta lista. Es importante manejar estos cuadros porque nos ayuda tanto a nombrar y a saber cuáles serán los prefijos, sufijos en lo que viene a ser la nomenclatura inorgánica. Ahora sí, empezamos con las reglas de nomenclatura. Primero, para nombrar iones monoatómicos negativos, se escribe el nombre del elemento con sufijo uro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tengo lo que son C4, negativo, ¿verdad? Está ionizado. Entonces, el C es el carbono, ¿cierto? Pero como es un ion monoatómico negativo, se escribe con el sufijo uro. Entonces sería un carburo. Igual con el azufre, sulfuro, fosfuro, cloruro. Pero hay una excepción aquí. A ver si me puedes decir cuál es. Participación. Que no necesariamente o no va a tener el sufijo uro. Es un elemento de estado de oxidación 2. ¿Verdad? Bueno, ese elemento es el oxígeno, que cuando se encuentra ionizado negativamente, no se le pone oxigenuro, ¿verdad? Sino es el óxido. Y ahora, en cambio, cuando queremos nombrar iones positivos, se utilizan dos nomenclaturas para identificarlo. ¿Cuáles son estas? La nomenclatura Stock y la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura Stock se escribe el nombre del elemento seguido de su estado de oxidación, en romano, ¿sí? Entre paréntesis. Por ejemplo, tengo el ion hierro 2 más. Bueno, se dice ion hierro y entre paréntesis 2. El plomo con estado de oxidación 4
es el ion plomo y entre paréntesis 4 en romanos, que viene a ser el estado de oxidación. Y así es muy simple en lo que es la nomenclatura stock, solamente tenemos que poner los números en romanos que representan los estados de oxidación de los elementos. Y en la nomenclatura tradicional se utilizan prefijos y sufijos. ¿Cuáles son estos? Son los que vemos en el cuadro. Esto depende de la cantidad de estados de oxidación que presenta el elemento. Por ejemplo, si tenemos un único estado de oxidación, por ejemplo, a ver, ¿qué elemento podemos elegir? Aluminio. Podemos decir, tiene su sufijo ico, ion alumínico, por ejemplo. Ajá. Porque tiene solo un estado de oxidación. Pero la cosa cambia cuando tiene 2, 3, 4. Cuando tiene 2, vamos a nuestra tablita y tenemos que saber cuál es el mayor, si tiene el mayor o el menor estado de oxidación. Depende de a qué elemento está enlazado o de qué forma está hecho el enlace. Si tiene el mayor estado de oxidación posible, por ejemplo, si cojo el plomo, el mayor sería más 4, ¿verdad? Y el menor sería más 2. Entonces, si tuviera plomo más 4, sería ion plúmbico. Si tuviera estado de oxidación más 2, como es el menor, sería ion plumboso. Y así son los sufijos que preceden a los nombres de los elementos. Ahora, cuando tengan 3 estados de oxidación, igual se va a mantener que el mayor siempre va a tener ico, va a terminar en ico. El valor medio va a terminar en oso, pero el menor ya no vuelve a terminar en oso porque habría confusión, ¿verdad? Entonces le agregamos un sufijo, el cual es el hipo. Por ejemplo, ion hipo. A ver, ¿qué elemento podemos elegir? Uno que tenga 3. Azufre. Si fuera azufre, tiene 3 estados de oxidación, que son 2 más 2 más 4 y más 6. Ahora, si tuviera el estado de oxidación más 2, sería el ion hiposulfuroso. Claro. Hipo, nombre del elemento, y sufijo, que es oso. Y cuando tenemos 4 posibles estados de oxidación, al menor se le sigue manteniendo todo. Al menor se le pone el sufijo hipo y prefijo oso. Al medio menor, por así decirlo, termina en oso nada más. Sufijo oso, al medio mayor, termina con el sufijo ico y el mayor. Ahora sí, si tiene 4 estados de oxidación y uno mayor, termina en per ico. Por ejemplo, el cloro. Si tuviera su mayor estado de oxidación, sería ion perclórico, ¿verdad? Y ahora, tercero, cuando queremos nombrar una especie, primero se coloca el nombre del anión y luego del catión. ¿Claro? Por ejemplo, un cloruro de hierro, que viene a ser el nombre del anión primero, que es el ion cloro, o el ion cloruro, perdón. Y del hierro, el hierro va a ser el catión. En este caso, tenemos la nomenclatura stock, porque está poniendo su estado de oxidación aquí al costado, entre paréntesis, que es el 2. Claro, el hierro tiene estado de oxidación 2 y 3. Y ahora, en el cuarto punto, solamente es para formular lo que es la fórmula química del compuesto que queremos hallar o nombrar. Para formular, primero se coloca el catión y luego el anión. Viene a ser la inversa de esto, ¿verdad? El catión. ¿Cuál sería el catión? El de carga positiva. Sería el oro. Y el anión, que en este caso es un oxoanión, viene a ser el ion sulfato. Y aquí tenemos esta forma de representarlo, la fórmula química de este elemento, que en este caso es el sulfato de oro.
Funciones químicas inorgánicas. Vamos a pasar a ver lo que son las funciones químicas inorgánicas. Y para eso tenemos que saber qué es un grupo funcional. Pues es un conjunto que identifica una función, el cual contiene un elemento o un conjunto. Por ejemplo, tenemos la función. En este caso, el primero es óxido. El grupo funcional viene a ser el ion oxígeno, que es O con dos menos. Y algunos ejemplos que son metales enlazados al oxígeno. Igual, el hidróxido con el ion oxidrilo, el grupo funcional oxidrilo. Hidróxidos que vamos a ver más adelante. Estos cuatro son las funciones. Y hay uno más que no lo he mencionado aquí, pero algunos profesores sí lo mencionan, ¿no? Que es la función peróxido. Que en vez de que su grupo funcional sea el oxígeno con carga -2, va a ser el oxígeno con carga -1. Es que un cuadrito de cómo vamos a ir formando las diferentes sustancias, sales aloideas, hidróxidos, hidrácidos, hidruros, igualmente con el oxígeno, óxidos básicos, óxidos ácidos, saloxisales, etc. Vamos a empezar con la función óxido. Ay, perdón, quedé aquí. Ya, la función óxido. Son compuestos binarios, quiere decir que están conformados por dos elementos y se forman al combinar un elemento con el oxígeno molecular. Y esto me da un óxido, que puede ser tanto básico, ácido como neutro. Los óxidos básicos se encuentran al nosotros combinar lo que viene a ser un metal con el oxígeno. Nos da un óxido básico. Por ejemplo, el feo, que es el óxido de hierro, el Na2O, que con nomenclatura yupaco sistemática puede ser el óxido de disodio, el Fe2O3. Son, como vemos, está conformado por dos elementos, o sea que son binarios, solo dos elementos, hierro y un elemento más. Y en este caso, para que sea básico, tiene que ser un metal, como el metal sodio, el metal hierro, etc. En el segundo caso tenemos los óxidos ácidos, que también son llamados anhídridos. Anhídridos. Se forman, a diferencia del anterior, entre un metal y el oxígeno. Aquí, por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, dióxido de azufre, el pentaóxido de nitrógeno. Estoy dándole más sus nomenclaturas sistemáticas, por así decirlo. O UPAC, que puede venir en la admisión. Y un óxido neutro son aquellos óxidos no metálicos que no pueden formar ácidos. O sea, no forman ácidos. Son neutros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, lo que es el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, o óxido nitroso, como queremos llamarlo. Hay muchas formas de llamarlo. Como ya dije, vamos a usar tres, el sistemática, stock y tradicional. Una regla práctica para poder formar nuestro elemento o nuestra fórmula del compuesto es, si yo tengo un elemento cualquiera y con un estado de oxidación X, a esto lo combino con el oxígeno con estado de oxidación -2. Entonces, hacemos como que el 2 baja y el X también baja, como subíndice del elemento, elemento siguiente, ¿verdad? El X va a ser subíndice del O y el -2, pero en valor absoluto, va a ser el subíndice del, este, del elemento E, por ejemplo. Un ejemplo, el óxido de cobalto, que es cobalto 2, cobalto más 2, a ver, va a ser cobalto más 2 más O -2.
¿Qué formamos aquí? Este baja para acá, va a ser cobalto, subíndice 2 y oxígeno, subíndice 2 también. Porque este pasa para acá, este para acá. Pero aquí vemos cobalto 2, oxígeno 2, pero aquí es cobalto y oxígeno, uno cada uno. Claro, podemos simplificar esto. Sacarle mitad y quedaría CO. ¿Sí? No tiene mucho misterio. Pero eso es lo que tenemos que hacer, simplificar siempre que podamos. Siempre que podamos tenemos que simplificar los subíndices de cada elemento. Más que todo para facilidad, ¿no? De identificar a los elementos. Más que todo para eso, no es algo tan como una regla, por así decirlo. La nomenclatura sistemática. Se utiliza en las funciones y se nombra utilizando prefijo de cantidades. Como ya he estado nombrando algunos elementos, por ejemplo, el trióxido de dihierro o monóxido de disodio. Por ejemplo, pentaóxido de diyodo. Bueno, aquí me he equivocado, aquí sería sufijo 5, ¿verdad? Sufijo 5 para que sea el pentaóxido. Ya, ahora sí. Sufijo 5, pentaóxido de diyodo. Decaóxido de tetrafósforo. ¿Mm? Esta nomenclatura sistemática, ya también le he dicho, es también llamada nomenclatura IUPAC. Pueden preguntarte de cualquiera de las dos formas, sistemática o IUPAC. Y aquí, para terminar, he hecho las tres formas de nombrar a este elemento. Bueno, el primero es la nomenclatura IUPAC o sistemática, que es la cantidad de elementos, se le pone un prefijo. Por ejemplo, dióxido de plomo. Solo hay un plomo y hay dos óxidos. Esta nomenclatura es top. Se pone óxido de plomo, nada más, pero se tiene que agregar lo que es el estado de oxidación en romanos, entre paréntesis, al final de la nomenclatura. Y por último, la nomenclatura tradicional, que es el óxido plúmbico. La nomenclatura tradicional tiene que ver con los estados de oxidación también. Ya he enseñado en el cuadro anterior que si tiene 4, tiene perico, ico, oso e hipooso, ¿cierto? Ya ahí tenemos que ver cuántos estados de oxidación tiene el elemento, cuántos prefijos y sufijos tiene y seleccionar cuál de ellos es. ¿Está claro? Por ejemplo, aquí plúmbico tiene el mayor estado de oxidación que es +4. Entonces sería el óxido plúmbico. Y algunos nombres comerciales de los óxidos, aquí se los dejo escritos. Se los dejo en la diapositiva que luego se los voy a poner en Classroom para que puedan tenerlos en claro. Calviva, hielo seco, barito, cuprito, alumina, oxidando, magnesio. Vino una pregunta en el simulacro de admisión último que pasó, también de nombres comerciales, así que hay que tenerlo muy en cuenta estos nombres. ¿Está bien? Ahora los peróxidos. Los peróxidos son óxidos muy intensos y se conocen como superóxidos. Se forman entre un metal y el grupo O2 menos 2. En este caso podríamos decirlo que el oxígeno no tiene carga -2, sino tiene carga -1. Y es una de las excepciones que mencioné al principio de los estados de oxidación. Un momento. Bueno, nos quedamos en la combinación de un metal y el oxígeno, ¿cierto? Como ya dije, la regla práctica es que esto pase para abajo y esto también pase para abajo. Y simplemente su formulación es M2 o 2X. Pero se puede simplificar, que va a quedar M o X, nada más. Y aquí tenemos un ejemplo del bario y el oxígeno. Para continuar con los hidróxidos. Son compuestos ternarios que se forman entre un óxido básico y el agua. ¿Claro?
donde está presente el grupo oxidrilo, que ya lo dije, que es el grupo funcional de los hidróxidos. Y aquí unas características como sabor amargo, jabonoso, azulea de papel tornasol, que vamos a ver más adelante en los que son ácidos y bases. Por ejemplo, aquí tenemos primero un óxido básico. Óxido básico, recuerden que es la combinación de un metal, el oxígeno. A esto le vamos a eh, agregar agua y nos va a dar un hidróxido. Por ejemplo, el óxido de calcio más agua, que nos da el hidróxido de calcio. ¿Claro? Y aquí tenemos unas formas para identificarlos. Metal más agua también nos puede dar hidrógeno más un H2. Y bueno, esta regla práctica igual que la anterior, pero con el grupo oxidrilo. Para combinar o formar lo que es la fórmula de la sustancia, se cruzan los estados de oxidación en, en valor absoluto. Y aquí está lo que le dije. La nomenclatura tradicional, stock y sistemática. La tradicional tiene que ver con el estado de oxidación, ¿cierto? En este caso, el magnesio tiene solamente el estado de oxidación más 2. Le pone lo que viene a ser hidróxido por el grupo funcional, claro, de oxidrilo, magnésico, porque solamente tiene un sufijo que es el ico. La stock, hidróxido de magnesio con el estado de oxidación. Y la sistemática lo que viene a ser con prefijos de cantidad. Y bueno, aquí hay más ejemplos que los pueden ir revisando. Es la misma forma de nombrar, dependiendo del estado de oxidación, la cantidad de elementos y los prefijos de los estados de oxidación, ¿cierto? Cada uno tiene su forma de nombrar. Por ejemplo, el hidróxido de estaño, 4. ¿Cómo podemos nombrar un elemento a partir del nombre, o formular el elemento a partir del nombre que nos dan? Si tenemos el hidróxido de estaño 4, ¿qué nos quiere decir este 4? Que el estado de oxidación del estaño va a ser 4. Aquí está el 4. Y hidróxido es el grupo funcional oxidrilo. Y ya está. Así formamos nuestro hidróxido de estaño 4. Aquí hay más nombres comerciales como la soda cáustica, la milanta, la cal apagada, leche de magnesia, potasa cáustica, entre otros. Más que todo esto también sí preguntan en la admisión, así que hay que aprenderlo. O más que todo, lo que es la soda cáustica, la milanta, cal apagada y los que están acá. Todos los que están acá hay que aprenderlo. Hay, hay otros, obviamente, otros hidróxidos que también tienen otros nombres, pero los más importantes son los que están acá. Ahora vamos a ver los hidruros. Pasamos a hidruros. Son compuestos binarios igual que los óxidos. O sea, están compuestos por dos elementos en su fórmula química. El primero de ellos son los hidruros metálicos. Son sólidos a temperatura ambiente y se forman. ¿Cómo se forman? Uniendo lo que es un metal y hidrógeno. Hidrógeno molecular. Hidrógeno 2, por decir. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí el primer compuesto que es calcio H2. O, ¿cómo lo podemos llamar? Primero, en sistemática o UPAC, se podría llamar dihidruro. Todos los hidruros van a tener van a empezar con hidruro. Hidruro, el stock tradicional, cualquiera va a empezar con hidruro. Solamente en las sistemáticas en donde se pone el prefijo de cantidad. En este caso, por ejemplo, dihidruro de calcio, hidruro de litio, trihidruro de hierro, y así. En stock, hidruro de calcio. ¿Por qué aquí no le ponen entre paréntesis su estado de oxidación? Porque el calcio tiene un solo estado de oxidación, que es el 2, más 2. Entonces no es tan necesario ponerle
el estado de oxidación, a diferencia del hidruro de hierro, que casi sí le ponen. ¿Por qué? Porque el hierro tiene estado de oxidación +2 y +3. Entonces, hay que identificar cuál de esos dos estados de oxidación está trabajando el hierro. Por eso le ponen entre paréntesis. Y aquí están los hidruros con los sufijos que se le ponen dependiendo del estado de oxidación: cálcico, lítico, férrico, estroncio. Ahora los hidruros no metálicos. Son gases a condiciones ambientales de forma tóxica, a diferencia de los metales que son sólidos, de los hidruros metálicos. Bueno, aquí tenemos hidruros especiales, aquellos que les dan nombre comercial y se forman del grupo 3A, 4A y 5A, con el hidrógeno. Los hidruros medio acuosos no presentan carácter ácido. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver que hay otros que sí presentan carácter ácido. Bueno, acá están haciéndole una notación stock. Bueno, aquí está mal, sería notación sistemática. Y una nomenclatura común, que es, como ya les dije, se les da el nombre comercial: borano, diborano, metano, silano, germano, amoníaco, fosfina, arsina, estibina. Depende del... Pero acuérdense, siempre elementos del grupo 3A, 4A, 5A, con el hidrógeno. Y aquí están los hidrácidos. Por eso es que le dije que en agua los anteriores no formaban así los hidruros, estos hidruros. Pero los hidrácidos, que son del grupo A o el grupo 7A, se combinan con el hidrógeno.